Mucho se está hablando desde hace ya demasiado tiempo de los desplantes y desprecios a los que somete Pedro Sánchez al rey Felipe V, que en sus últimos discursos ha defendido el compromiso de la corona y de las Fuerzas Armadas con la Constitución en una actitud engloba y rebota a los nacionalistas. Así lo recuerda Raúl del Pozo este lunes en su columna de El Mundo, donde añade que en las últimas horas han colgado la foto del monarca boca abajo en la Plaza Mayor de Vic. Por no hablar de que los separatistas recuerdan todos los días en las protestas que los catalanes no tienen rey. Según el periodista, actualmente en España no hay ambiente republicano, aunque sí partidos que juegan a los bolos con las efigies de los reyes. Y mientras tanto Pedro Sánchez, que ha sido apoyado en la investidura por partidos republicanos, es acusado de alterar la liturgia en las ceremonias del gobierno y la corona. Juró su cargo ante el rey, pero no acudió a Palacio para informarle de la composición del gabinete. Dice del Pozo que la Casa Real no se siente agraviada por los cambios de protocolo o los supuestos desaires, ni tampoco porque los diputados de la mayoría no defiendan al rey de los insultos que le dedican en el Parlamento. Tampoco porque lo hayan excluido de la cumbre del clima. Explican que el rey ha estado informado en todo momento por el Ejecutivo. Pero hay alguien que sí ha montado en cólera. Juan Carlos sí está enfurecido por el trato que está recibiendo su hijo. Después de prometer su cargo ante el monarca, y antes de comparecer en Moncloa para informar de la composición del Ejecutivo, Sánchez informó al rey de su nuevo gobierno, es de suponer que por teléfono, porque no acudió en persona. Juan Carlos sí, el que fue moderador de tantas pasiones, está ofendido porque llaman a su heredero como si pidieran un taxi. Dice el periodista Raúl del Pozo en su columna de opinión de este domingo que desde hace un tiempo son varios los desplantes que el rey Felipe V está sufriendo por parte del antes gobierno en funciones y ahora a todos los efectos de Pedro Sánchez. Una situación que, señala del columnista y recogen medios como KSDiario.es, no es algo que parezca de molestar especialmente al actual monarca, pero que sí habría hecho enfurecer a su padre. Tanto es así que el artículo se titula Juan Carlos I, enfurecido. En sus últimos discursos, Felipe V ha defendido el compromiso de la corona y de las Fuerzas Armadas con la Constitución, y esa actitud engloba y rebota a los nacionalistas. En las últimas horas han colgado la foto del monarca boca abajo en la Plaza Mayor de Vic. Los separatistas recuerdan todos los días en las protestas que los catalanes no tienen rey y, de hecho, ya viven en una república imaginaria. Así arranca un texto que solo puede leerse completo si se es suscriptor de El Mundo. En el interior, explica del Pozo que Casa Real no se siente agraviada por los cambios de protocolo o los supuestos desaires, ni tampoco porque los diputados de la mayoría no defiendan al rey de los insultos que le dedican en el Parlamento. Tampoco porque lo hayan excluido de la cumbre del clima. Explican que el rey ha estado informado en todo momento por el Ejecutivo. Dicho esto, señala, como se hace eco es diario, es que todos esos supuestos agravios entre los que se encontraría el hecho de que Pedro Sánchez no haya acudido en persona a informar al monarca de la composición del gobierno, sí que han molestado a su padre, el rey emérito. Siempre según la opinión del periodista de El Mundo, Juan Carlos sí está enfurecido por el trato que está recibiendo su hijo. Después de prometer su cargo ante el monarca, y antes de comparecer en Moncloa para informar de la composición del Ejecutivo,
Sánchez informó al rey de su nuevo gobierno, es de suponer que por teléfono, porque no acudió en persona. Toda esta nueva situación en la que se encuentra la corona no estaría siendo del agrado de quien la ostentaba hace no tanto, provocando que el que fue moderador de tantas pasiones, como lo describe el periodista, se muestre ofendido porque llaman a su heredero como si pidieran un taxi. Nada más felicitar a su secretario general y nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La presidenta del Congreso Meritxell Batet ponía en marcha una carrera contrarreloj, rumbo a Zarzuela. Entre las 14:30 de hoy, cuando la votación se decantaba por Sánchez por el margen más estrecho de nuestra democracia, 2 votos, y las 9:30 de este viernes día 10, el gobierno, ya sea nuevo o viejo, tiene que estar listo para cumplir el único acto que resta en la agenda oficial de Moncloa: celebrar el primer Consejo de Ministros. Para conseguirlo en menos de 72 horas, es imprescindible la labor constante del rey Felipe V. Esto supone que esta tarde Batet ha comunicado al rey oficialmente el resultado de la votación. Una comunicación apresurada para poder cumplir el primer requisito: que el rey firme el decreto de nombramiento que tendrá que salir en el BOE de mañana para que ese mismo día Pedro Sánchez pueda jurar ante el rey como presidente. Quizás la más apresurada de las comunicaciones en democracia, aunque no desde luego la más fatigosa para el rey. En octubre de 2016, Felipe V bromeaba con la entonces homóloga de Batet, Ana Pastor, en un trance similar. El monarca tuvo que regresar precipitadamente de un viaje oficial en Sudamérica para recibir a Pastor un domingo y poner en marcha el procedimiento que nombró a Rajoy presidente por última vez ese mismo lunes. Con jet lag y todo. Aquí, la presencia de un lunes festivo aunque laborable para el monarca, el 6 de enero, la Pascua militar que encabezó junto a la reina Leticia ha hecho necesario este paso vespertino, reflejado en la agenda de la Casa Real, dado que es el rey el que convoca a la presidenta del Congreso. Hasta que Pedro Sánchez no sea oficialmente presidente del gobierno, no podrá nombrar a los miembros del mismo, el primer gobierno de coalición de nuestra democracia. En el caso de que se pretenda que ese nuevo gobierno actúe en ese Consejo de Ministros, aunque fuentes del PSOE apuntan a que lo mismo se retrasan una semana esos nombramientos, las personas elegidas necesitarían jurar su cargo ante el rey el jueves, mientras se pone en marcha una batería de primeros decretos y medidas ejecutivas. Empezando por los nombramientos o renovaciones de jefes de gabinete, secretarios de Estado y un largo etcétera de nombres acompañados de alguna medida de carácter social tomada en ese primer Consejo de Ministros para poner en marcha definitivamente la legislatura, ya plenamente legitimada. Sin esos 3 pasos del rey en estos 3 días, sería imposible llegar a tiempo a esa cita marcada en la agenda del gobierno desde antes de saber que Sánchez sería investido, viernes 10 de enero. Preside la reunión del Consejo de Ministros en el complejo de la Moncloa. Contando con esos encuentros, la semana culminará el mes en el que más veces han coincidido el rey y el presidente. El 12 de diciembre, tras un primer contacto oficial a finales de noviembre, Pedro Sánchez y Felipe de Borbón tuvieron el encuentro del que Sánchez salió como candidato de facto a la presidencia. El plan original doble votación y gobierno antes de Navidad fracasó al extenderse las negociaciones entre partidos. Así que Felipe V y Sánchez se encontraron públicamente de nuevo en la Pascua militar de este lunes, justo en el espacio entre la primera y la segunda votación. Si sumamos las 2 juras, las apariciones conjuntas de ambos han multiplicado las de cualquier año previo.
Sin embargo, y pese a los esfuerzos de algunos de señalar la existencia de una brecha entre ambos, la relación entre Pedro Sánchez y Felipe V siempre ha sido de cordialidad. El ánimo de cooperación en una semana intensa refleja el interés de ambos en acabar cuanto antes con una situación de bloqueo que no es del agrado del monarca. El presidente del gobierno aseguraba en su biografía política, Manual de Resistencia, que esa cooperación entre ambos se forjó en una situación similar. La primera de las múltiples veces que España ha quedado sumida en un bloqueo parlamentario. A finales de 2015, Sánchez y el rey se pusieron de acuerdo en intentar resolver la situación cuanto antes. Y de ahí surgió, según el autocomplaciente Volumen, en aquellas semanas de infarto, una relación de complicidad que superó, y sigue superando a día de hoy, lo institucional. Aunque la publicación del libro, en la que se citaban textualmente los despachos privados con el rey, sentó bastante mal en Zarzuela. Sin embargo, el tono de los últimos discursos del rey, incluidos el de la Pascua Militar, donde ya se daba por hecha la formación de gobierno y había guiños a otros logros socialistas, como las entradas en la OTAN y en Europa, y especialmente su esperanzador discurso navideño, muestra lo que mencionaba hoy el diputado Aitor Esteban durante la última sesión de investidura, que el rey había depositado su confianza en un candidato y presidente en funciones junto al que necesita afrontar buena parte de los problemas recurrentes de nuestro país.